damos la bienvenida al doctor Luis Miguel Veracruz del Instituto Geofísica. Él ha sido uno de los pioneros de este trabajo de realmente utilizar las supercomputadoras en la parte de simulación. Nos va a platicar de su trabajo, de lo que realmente están haciendo actualmente. También tiene un valor fuerte en la parte de visualización científica, o sea que tiene la combinación de ambas, la parte de utilizar ver sus datos muy bien, poder analizarlos y demás, pero también la parte de llevar, sacarle jugo a las supercomputadoras para poder obtener los resultados. Entonces, muchas gracias por venir, Luis Miguel, y bienvenido. Yo les doy la bienvenida a todos ustedes. Yo estuve trabajando aquí como 15 años. Entonces, para mí esta es mi casa también. Y efectivamente fui de la primera generación de becarios, hace como 2 años. No sé, hace como 20. Estaba jovencito con ustedes, son más. Entonces, bienvenidos a todos. Yo creo que este es un buen lugar donde van a aprender muchísimo. Y de aquí a ustedes se les va a abrir un panorama muy amplio donde van a saber que neta es supercómputo, realidad virtual, visualización y administración. Bueno, yo les voy a hablar de dinámica de fluidos computacional. La idea de este tema es simular fluidos que están en todos lados. Aquí ahorita estamos en medio de un fluido, el aire es un fluido. ¿Cómo se mueve ese fluido? Pues depende de muchas cosas. La atmósfera es un fluido, el interior de la Tierra también es un fluido, en el universo tenemos un montón de fluidos. En la sangre hay un fluido. Entonces, entender todo eso es muy importante para la vida, para la ciencia. Pero además, todo esto se puede simular en una computadora. La razón por la que se hacen simulaciones es porque las ecuaciones que rigen estos métodos, esta dinámica, pues no se pueden resolver de manera analítica. Entonces hay que hacer simulaciones numéricas para obtener soluciones aproximadas. Y la aproximación, pues depende de qué tan buenos somos para generar modelos matemáticos, modelos numéricos, implementaciones adecuadas en computadora y luego visualizaciones que nos den pues la representación del fluido, ¿no? Como en este caso. Yo les voy a mostrar ejemplos de este tipo. Esta figura se hizo ya desde hace bastantes años, pero sigue siendo muy espectacular. Y usamos diferentes técnicas para poder lograr una imagen que atraje a los ojos de la gente. Bueno, les voy a hablar un poco de, además de dinámica de fluidos, de arte, porque cuando uno ve las gráficas de dinámica de fluidos uno se emociona y dice qué cosas tan bonitas están aquí. De hecho, cuando uno ve el cielo, las nubes, de repente hay formas muy padres, ¿no? Entonces eso es como si estuviéramos haciendo arte. De hecho, uno puede generar unas ecuaciones que a lo mejor no tengan nada que ver con la realidad, pero con el fin de generar unas imágenes espectaculares. Por lo tanto, mucha gente pues, ha descrito la dinámica de fluidos como una... Ahí hay algunas definiciones de lo que es. En un principio el arte tuvo solamente una función ritual, mágica, religiosa. Esto cambió la evolución del ser humano. Pero ahora es un componente estético, y eso es lo que les estoy comentando, que con la dinámica de fluidos podemos hacer cosas muy interesantes. Y eso pues, nos sirve también para cuestiones pedagógicas, también para vender. Si tenemos imágenes muy atractivas, pues la gente va a ver lo que estamos vendiendo. Aquí hay algunas definiciones, no me voy a meter mucho en esto, pero pues hay diferentes tipos de artes marciales que uno puede encontrar en diferentes lugares de entrenamiento. También tenemos varias definiciones por gente muy famosa. Hay quien dice que el arte es el recto ordenamiento de la razón, el arte es aquello que establece su propia regla, el arte es el estilo, el arte es expresión de la sociedad, el arte es la libertad del genio, es la idea, es la novedad, es la acción, la vida, es todo aquello que los hombres llaman arte.
Lo que dijo Dino. Qué bueno que habla de recursividad, eso lo van a ver mucho aquí en este plan de becarios. Todas estas cosas que estamos viendo aquí son cosas que uno tiene que aplicar para lograr cosas interesantes. Por ejemplo, la libertad del genio. Aquí en el plan de becarios se les va a dar mucha libertad para que hagan cosas muy interesantes. Espero que lo logren. Tienen que hacer cosas novedosas. Realmente tengan un proyecto al final muy bueno. A mí me gusta más esta cita de Víctor Hugo que dice que el arte es azul. Y es porque el azul me gusta mucho. Hay varias áreas que se consideran arte, por ejemplo la arquitectura, la danza, escultura, música. La pregunta es, ¿la dinámica de fluidos es un arte? ¿Ustedes qué dicen? Yo digo que sí. Bueno, ¿qué es la dinámica de fluidos? La dinámica de fluidos estudia el movimiento de fluidos, que son gases y líquidos en general, y las fuerzas que provocan el movimiento. Un fluido es un continuo a lo largo del espacio que ocupa, se ignora su estructura molecular. Un fluido no tiene manera de mantener su forma. Si uno tiene agua en una taza y la gotea, pues el agua se escurre. Entonces el fluido toma la forma de su contenedor. Y además, si le aplicamos fuerza, pues el fluido va a responder y se va a mover ciertamente. Por ejemplo, aquí tenemos un objeto que cae en agua y se genera esta forma que es bastante bonita, ¿no? Puede ganar concursos fotográficos. Les hablaba del aire que hay aquí en el auditorio. Pues si tenemos aire caliente acá y aire frío acá, empieza a haber movimientos, y ese movimiento es muy interesante para saber qué está pasando. En la atmósfera, pues también hay ejemplos de fluidos. Eso es lo que es la dinámica de fluidos. Hay que estudiar el movimiento de gases y líquidos para entender muchos fenómenos que ocurren en la naturaleza. Aquí hay unos ejemplos donde sucede dinámica de fluidos, y aquí tenemos un montón de ejemplos. Estos son solamente algunos. Les comentaba que el interior de la Tierra es un fluido. Entonces aquí abajo tenemos un núcleo que es muy caliente, más caliente que la superficie, entonces eso provoca que se mueva esta masa que está dentro de la Tierra. Y es importante para entender muchas cosas como los temblores, volcanes. Ejemplos tan simples como cuando yo voy a calentar un poco de agua, pues también ahí hay un movimiento de fluidos. Estoy aplicando una energía y esto hace que se mueva el fluido. Y uno puede ver imágenes tan espectaculares como esta, es el despegue de un avión, donde se forman este tipo de remolinos. Por supuesto, en las carreras de autos, pues, si esto es aerodinámico, pues vamos a tener más posibilidades de que este auto gane la carrera. Entonces, todo este tipo de cosas son importantes en la naturaleza, en la industria. Déjenme ponerles unos ejemplos muy sencillos de dinámica de fluidos. Aquí en este ejemplo tenemos una esfera, está fija, y aquí se introduce un fluido, y el hecho de poner un objeto aquí hace que se formen remolinos atrás de la esfera. Aquí está el ejemplo. Entonces este tipo de vórtices se forman cuando entra el fluido, ya que hay un obstáculo. Ustedes intentan observar cosas muy interesantes. Esto de aquí se llama la calle de Von Karman. Es una calle por donde circulan vórtices. Esto se resolvió con un método numérico, en una computadora, y después se hizo una visualización. Aquí pueden ver imágenes muy padres. Esto es arte. Por ejemplo, los colores, ¿qué representan? No, representan, en este caso, densidad. Ok. Este efecto, bueno, aquí viene la descripción de esta calle de Von Karman, no me voy a entrar en los detalles, pero es muy importante y se ve en la naturaleza. Aquí tenemos una imagen de satélite, esta es una isla, y el flujo del viento va hacia este lado. Ustedes observan la formación de estos vórtices. Es algo que Von Karman predijo.
Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí hay otro ejemplo pequeñito. Lo podemos encontrar en cualquier lugar. De hecho, lo podemos encontrar incluso en cuadros. A lo mejor uno no pone atención, pero si ustedes observan aquí, se ve vórtices que pasan a través de estos son los obstáculos ahora, y se observan los vórtices de Von Karman. O sea, en la pintura también está la dinámica de fluidos. Y ustedes conocen han visto la fotografía de este genio, Da Vinci. Él, desde el principio de los tiempos, hace muchos años, empezó a escribir, empezó a hacer estos dibujos, y él observó justamente esos vórtices de Von Karman. Pues esto es arte, que es Da Vinci. Otra cosa que es muy interesante son los flujos turbulentos. Tenemos un flujo de agua que fluye bastante rápido y ahí se forman una cantidad de vórtices que es muy difícil de describir. Igual, Leonardo da Vinci se dio cuenta de esto y hacía estos dibujos tan descriptivos del flujo turbulento. O sea, en ese momento no sabía cuáles eran las ecuaciones que gobiernan ese fenómeno, pero se daba cuenta de que existía la turbulencia. Cabe decir en este punto que la turbulencia es muy difícil de simular. Para simular la turbulencia se requiere de muchos recursos de supercómputo. Bueno, también en la pintura, ustedes reconocen esta pintura. Vincent Van Gogh dibujó la noche estrellada y a varios científicos haciendo un análisis se dieron cuenta de que había reproducido cosas muy interesantes en la dinámica de fluidos turbulentos. También cuestiones estadísticas. Yo no sé si Vincent Van Gogh lo sabía, pero ahí está. Bueno, ustedes pueden, a mí me gusta mucho Van Gogh, entonces yo les muestro unos ejemplos. Si algún día quieren verlos. Y otro ejemplo es Escher. No sé si ustedes han visto imágenes de este matemático y dibujante muy bueno. Y él dibujó cosas como esta. En esta imagen ustedes pueden observar que por estos canales está corriendo agua. Si ustedes observan que cae el agua, luego se va por acá, vuelve a subir. Eso no es, o sea, yo no lo he visto en la vida real. Está muy interesante esto, ¿no? O sea, tenemos aquí una máquina que genera energía infinito, ¿no? Porque siempre está cayendo el agua, nunca se va a acabar. ¿Cómo le hace para lograr eso? Bueno, pues con artificios que solo él sabe, ¿no? Él sabe dibujar bien, logra hacer este tipo de cosas. Pues aquí están violando muchas leyes físicas, pero están padres. De hecho, en la dinámica de fluidos, cuando hacemos una simulación, podemos obtener imágenes muy bonitas. Pero si uno hace un análisis, puede resultar que esas imágenes no tienen nada que ver con la realidad. Entonces hay que saber qué es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, me pueden hacer este tipo de cosas. Tratar de publicar y decir, encontré una máquina que genera energía eficiente. Bueno, me merezco el premio Nobel. Bueno, si ustedes conocen a Escher, ustedes conocerán ese tipo de imágenes que son bastante espectaculares. Es una ciencia. Claro que la respuesta es sí. En esta área se conjuntan un sinnúmero de conocimientos que están bien estructurados y se pueden articular de una manera que no puede explicar a las personas. Vamos a explicar algunas cosas de la dinámica del fluido. Entonces, como les decía, un fluido pues, va a tomar la forma de su contenedor. En este caso, el contenedor que tenemos aquí es un cubo. Y en ese cubo estamos identificando una masa de fluido que es una esfera. Bueno, eso no lo puedo hacer en la realidad. No puedo decir, a ver, esta esfera aquí está en el fluido, como la voy a ver, por siempre. Pero la ventaja que nos da la simulación es que aquí sí lo podemos hacer. Si identificamos esta esfera, y entonces si imponemos condiciones de tal manera que el fluido se empieza a mover, uno puede lograr cosas tan espectaculares como esta. Ya la superficie se va a empezar a deformar y a generar cosas que nos van a interesar. En un principio uno observa pues,
es una imagen muy padre, que podría estar en el cuarto, la sala de mi casa, marcada. Pero hay otras cosas que uno puede analizar. Por ejemplo, aquí esta esfera tiene líneas. Estas líneas se conocen como la malla de la esfera. Entonces, una vez que se deforma, uno observa que esas líneas también se deforman. Y eso es lo que nos da información de qué tanto se estira y qué tanto se dobla la superficie. Y con eso podemos entender, no sé, por ejemplo, el mezclado de un fluido. Entonces, este tipo de visualizaciones no solamente es porque se ve bonito, sino porque también nos da información de la dinámica del fluido. Hay varios puntos de vista en la dinámica de fluidos. Hay un punto de vista que se llama lagrangiano y otro euleriano. Esto probablemente no tenga mucho interés en este momento, pero después se van a acordar de mí. Desde el punto de vista lagrangiano, si uno pone una partícula en el fluido, una gota de tinta, por ejemplo, uno la puede seguir y estudiar todas sus propiedades: conservación de masa, cantidad de movimiento, energía. Y otra manera es la que se llama euleriana, que en donde nosotros nos ubicamos en un punto del fluido y ahí vemos qué es lo que pasa. Conforme el fluido se mueve, siempre vamos a estar en un punto y podemos medir ahí presiones, temperaturas, velocidades, toda la dinámica del fluido. Estos dos puntos de vista son importantes a la hora de hacer simulación. Lo que hicimos en la gráfica anterior es que primero se resolvió el problema, se obtuvo las velocidades, las temperaturas, las presiones, usando este punto de vista. Y después se identificó la esfera y se fue siguiendo conforme iba fluyendo. Entonces, combinamos ambos sistemas. Hay ecuaciones que gobiernan estos fluidos, ahorita se las voy a presentar solamente para que las conozcan. Pero las ecuaciones siguen ciertas leyes físicas, como son la conservación de la masa. No podemos ni crear ni destruir materia. Hay conservación de masa, conservación de cantidad de movimiento. Estas ecuaciones se conocen como ecuaciones de Navier-Stokes, y leyes de la termodinámica. Todo esto se debe de tomar en cuenta a la hora de hacer una simulación y a la hora de generar un modelo matemático. Ahora que estoy en el Instituto de Geofísica, hay una formulación que se conoce como la formulación axiomática, con la cual uno puede obtener las ecuaciones matemáticas de estas tres leyes, y se obtienen de manera muy fácil y muy sistemática. Si ustedes están interesados en conocer más, pues les puedo pasar referencias al respecto. Bueno, después de esta breve plática de dinámica de fluidos, de arte y de ciencia, observamos que hay tres pilares en la ciencia. Uno que es la experimentación. Hay mucha gente que hace experimentos y obtiene datos y hace análisis. Hay mucha gente que no le gusta hacer experimentos, sino que se sienta en su escritorio y empieza a hacer cosas teóricas. Y hay un tercer pilar que desde hace ya varios años, décadas, se ha estado tomando en cuenta, que es la simulación en computador. Algunos la llaman modelación matemática y computacional. Y esta nos da respuestas más o menos rápidas, tanto a la experimentación como a la teoría. Es un complemento para esta. Pero por sí sola existe, y es lo que se hace aquí. Se requiere de hacer modelos matemáticos, numéricos, para obtener soluciones aproximadas, generar imágenes espectaculares y mostrar esos resultados al mundo. Obviamente, para hacer esto pues se requiere de gente especializada, como ustedes lo van a hacer 6 meses, tanto en supercómputo, visualización y administración también. Uno no puede usar una supercomputadora si no está bien administrada, bien utilizada. Y la gente que hace administración debe tener en cuenta que requerimos usar esas computadoras para hacer esto de manera correcta. Bueno, voy a ir rápidamente, les voy a explicar cómo se hace una simulación. Supongan que tenemos un dominio donde queremos simular un fluido, por ejemplo la esfera que mostré al principio. Eso no lo podemos hacer de manera infinitesimal, es decir, no podemos
definir un punto en cada lugar del espacio de la esfera. Tenemos que reducir el número de variables y definir un número finito de puntos. Aquí definimos, por ejemplo, 100 puntos. Y ahí es donde vamos a hacer nuestro análisis. Y vamos a resolver nuestras ecuaciones en esos 100 puntos. Y hay varias formas de distribuir esos puntos, generar conectividades para representar el cuerpo, o sin conectividades, solamente puntos dispersos. Y la idea es encontrar la solución en cada uno de estos puntos. Uno ahí puede encontrar temperaturas, presiones, velocidades, las variables que ustedes quieran. El asunto es que este número de puntos, para que me generen una solución físicamente realista, necesitan ser muchos. Muchos hablo de billones de puntos. Ha habido gente que ha puesto billones de puntos. Entonces, este tipo de distribución es importante, pero es finito. Vamos a tener muchísimos puntos, pero no son infinitos. Y con ese número de puntos vamos a representar el fenómeno que queremos estudiar. Si tenemos billones de puntos, requerimos de algoritmos eficientes, de computadoras con muchos procesadores que aprovechen bien el hardware, algoritmos que aprovechen bien el hardware de las computadoras. Bueno, esta es una foto ya de hace varios años, espero poderla sustituir en poco tiempo. Y esto fue cuando se inauguró Gambalán. ¿Qué año fue? 2007. Todavía era rector Juan Ramón de la Fuente, el director Arturo Pisani. Perdón, Alejandro Pisani. El cambio de nombre es que hace muchos años. Bueno, después de eso, una historia un poco triste, pero vamos a reactivar eso. Entonces la idea es que nosotros vamos a usar la supercomputadora para resolver problemas de una manera eficiente. Y una vez que resolvemos ese problema, vamos a tener mucha información, muchos números. La idea es transformar esos números en imágenes que podamos entender. Y para eso es la visualización científica. De esto ya les hablarán muchísimo durante los cursos que van a tomar. Bueno, algo que yo, la visualización de fluidos le llamo flow list, que es muy corto y es atractivo el nombre. Bueno, flow list no solo está motivado por la actividad e importancia para analizar problemas complejos, sino también por la belleza que vamos a obtener con las imágenes. Podemos generar este tipo de simulaciones. Ahora voy a mostrar unos ejemplitos que hemos simulado nosotros. Esta imagen fue la que les venía al principio. Y este es un flujo bastante sencillo. Tenemos un cubo. En ese cubo tenemos agua. Esta pared está caliente, por eso está roja. Esta pared de aquí está fría. Se ve medio azul. Las otras paredes son aislantes, o sea, no dejan salir la energía. Y con este sistema podemos resolver las ecuaciones que requiere esta dinámica. Después queremos hacer una visualización atractiva. Entonces lo que se hace es poner la esfera y se empieza a deformar. Aquí tenemos varias superficies, una dentro de otra, y se observa toda la dinámica del fluido. Esto se hizo ya hace algunos años con un software que se llama Maya. No sé si lo recuerdan, no sé si lo ubican. Y Maya es para animación, para hacer películas. Pero pensamos que esa herramienta se puede usar muy bien para imágenes. Tenemos ese tipo de cosas. Voy a empezar por un ejemplo bidimensional. Déjenme mostrar esto. Este es igual un flujo en un cuadrito. Por ahí ponemos condiciones de tal manera que hace que esto se mueva. Los colores aquí representan una cantidad que se llama vorticidad. Donde está más rojo es donde hay más remolino.
o la vorticidad es más intensa, donde es azul es donde la vorticidad es menor, y en esos puntos la velocidad es prácticamente cero. En esos puntos la velocidad del flujo es prácticamente cero. Y con eso pues podemos hacer una visualización, viendo colorcitos. Pero adicionamos a esta gráfica un montón de puntos aquí, y los empezamos a mover conforme se mueve el flujo. Entonces ustedes van a observar, pusimos aquí una trayectoria, así es como se mueve el centro del vórtice. Observan cómo se mueve. Y lo que observamos aquí es que esto es como si tuviéramos una lavadora. Tenemos el remolino al centro y ese remolino se va moviendo en esa trayectoria tan particular. Y observamos la distribución de puntos como va cambiando y va generando formas caóticas. Muy interesante. Y esto lo hicimos sin meter ningún objeto dentro del fluido. Para generar esto, pues uno, ¿se imaginas que uno mete una batidora? Empieza a mover. En este caso, lo que hicimos fue poner condiciones aquí. Aquí estaba caliente, aquí estaba frío. Y eso lo fuimos cambiando durante la simulación para generar este tipo de simulación. Para hacer una lavadora sin aspas. Eso puede, si uno le mete un montón de ciclos después de varias revolturas, de varias vueltas, no observa eso lo que acabamos de ver. Aquí lo que hicimos fue poner el fluido que está arriba rojo, el fluido que está abajo en azul, pusimos también la línea. Entonces, lo que nos genera después de mucho tiempo es una gráfica como esta, ya es muy caótica. Este tipo de gráficas son muy útiles porque aquí observamos que hay islas. Y esas islas, pues, lo que dicen es que el flujo no es muy bueno para mezclar. Tenemos estas cosas que debemos de mejorar. Entonces lo que uno hace es cambiar la forma en cómo se calientan las paredes para eliminar este tipo de cosas. Y bueno, ahí ven ustedes la utilidad de la visualización en este caso. Este es el ejemplo tridimensional, solo que ya es un poco una visualización diferente. Tenemos flechitas, que es como generalmente se visualiza la velocidad. Aquí tenemos superficies que representan temperaturas. Esta superficie que tenemos aquí lo que intenta es buscar por dónde está el centro del vórtice. En el caso bidimensional, pues sabemos que está en un punto. En el caso tridimensional, pues es básicamente un tubo que muestra el centro del remolino. Y estas cosas también interesantes. Este ya es un ejemplo de un flujo turbulento, donde ya la diferencia de temperaturas entre las paredes es muy alto y se generan cosas como estas, que son bastante complejas. En los ejemplos anteriores usábamos alrededor de 300.000 puntos para la simulación. En este ejemplo ya requerimos de millones de puntos. Y aquí es donde ya necesitamos cómputo paralelo para lograr este tipo de simulaciones. Déjenme mostrar este último. Entonces, ya lo hicimos un poco más nice. Víctor Godoy estuvo hace tiempo aquí en este lugar y él generaba este tipo de animaciones bastante interesantes usando software de animación en el computador. Y hay varias vistas. En este caso se quería representar un fluido arriba y otro abajo. Básicamente se le pusieron colores diferentes al plano. Aquí lo que les voy a mostrar es un software ya muy viejo para hacer visualizaciones científicas. Se llama OpenDX. Ya no lo mantiene, pero sigue funcionando.
una de las cosas que tiene que son muy padres es que uno puede hacer programas visuales. Uno puede, por ejemplo, decir, verifícame la velocidad, la saturación o lo que sea. Todo júntalo, bótalo, traslado y luego presentarme una imagen. O sea, este tipo de programación visual es muy útil para alguien que no le interesa estar perdiendo el tiempo en generar los algoritmos a través de OpenGL, en generar las gráficas, pues uno simplemente toma las cajitas y uno las va conectando y genera visualización. En este caso les voy a mostrar una simulación que es más o menos reciente. Aquí estamos simulando un yacimiento petrolero. Tenemos aquí en este yacimiento un montón de petróleo, como los que hay en México. En este punto lo que queremos es extraer la mayor cantidad de aceite que podamos, aceite o petróleo, es lo mismo. Y aquí lo que estamos haciendo para poder empujar el petróleo hacia el productor es inyectar otro fluido, en este caso es agua. Claro que los yacimientos son bastante complejos, entonces aquí hay propiedades que hacen que este empuje sea un poco aleatorio, ¿no? Complejo. Entonces aquí podemos observar qué tanto se ha barrido de petróleo en esta zona. El rojo indica que ya todo es agua, pues aquí ya nada más hay agua. Cuando hay colores, por ejemplo naranja, verde o azul, indican que todavía hay aceite. Aquí indica que está lleno todo de petróleo. Lo que queremos es simular eficientemente la extracción de hidrocarburos en los yacimientos mexicanos. Actualmente Pemex se ha abierto, bueno, hace algunos años se abrió hacia las universidades, porque antes no daban proyectos a las universidades, sino que contrataban compañías para hacer este tipo de simulaciones. Ahora tenemos un proyecto que termina en 2014, donde nos han permitido hacer este tipo de simulaciones. Pero para hacer esto, pues no solamente es escribir un programita y ya, sino que tenemos que tener gente experta en modelos matemáticos, modelos numéricos, modelos computacionales. Y el modelo computacional implica saber hacer programas óptimos en paralelo para resolver las ecuaciones de este problema y luego hacer la visualización adecuada. En este caso, pues usé OpenDX, que acá ya no le gusta eso. Espero que nos ayudes con otro tipo de herramientas más útiles, pero pues, lograr este tipo de simulaciones. Yo lo que voy a hacer ahora es dejar que ustedes me hagan preguntas y nada más les voy a mostrar el tipo de ecuaciones que hay que resolver. Algunos son físicos. Pero explíquenme las ecuaciones. Bueno, son las ecuaciones el tipo de ecuaciones que hay que resolver. Son ecuaciones diferenciales parciales, ecuaciones diferenciales parciales no lineales, ecuaciones diferenciales parciales no lineales y acoplables. Con todos esos apellidos es un poco difícil tratarlos. Pero bueno, ya hay muchos métodos que permiten transformar estas ecuaciones en ecuaciones discretas, por ejemplo en matrices y vectores, y la solución se encuentra, ya al final, se encuentra haciendo operaciones de álgebra. Multiplicación matriz vector. Si uno sabe hacer multiplicación matriz vector, uno puede resolver. Entonces, si tienen preguntas, yo trataré de responderlas. Con respecto a los fluidos que hablaste, por ejemplo, en las simulaciones que hace NVIDIA, bueno, yo he visto en CES, hicieron simulaciones así de fluidos, que dejan caer los fluidos del agua, y entonces cuando choca contra la pared, se ve algo muy real. O sea, ese tipo de simulaciones también utilizan este tipo de tecnologías. Sí, de hecho ya NVIDIA lo que ha hecho es construir tarjetas para resolver este tipo de problemas en paralelo. Entonces, una tarjeta NVIDIA puede tener hasta 400, 500 CUDA cores, se llama CUDA cores. Cada core pues, hace operaciones muy básicas.
Lo que tú tienes que hacer es programarlos de tal manera que esas operaciones básicas sean útiles para resolver tu problema. Les comentaba, si vas a hacer multiplicación, matriz vector, pues en una tarjeta de esas puedes hacerlo muy fácilmente. Cada cota puede ser una parte de eso lo haces muy rápido. O sea, que una tarjeta que ya tenga los colapos, sabiendo lo que van, puedes hacer este tipo de simulaciones. Ya actualmente se puede. Claro que eso es lo que tú dices, yo no lo he visto en tiempo real. No sé si resuelvan las ecuaciones completas o hagan una simplificación. ¿Un prenderiado? No. Sino que las ecuaciones que mostré ahorita, dicen, pues mira, le voy a eliminar. Ponerlas rápidamente. Estas son las ecuaciones más o menos completas. Todavía le faltan algunos términos, ¿no? Pero pueden decir ahí, para hacer una simulación rápida y en tiempo real, decir, mira, este término como que no es muy importante. De aquí tampoco, entonces finalmente vamos a resolver unas ecuaciones muy simplificadas. Y es mucho más fácil resolver. Se resuelven en menos tiempo, requieren menos operaciones. Eso sí se puede resolver en tiempo real. Pero, tú dices, se ve muy real, pero ¿qué tan real es lo real? Ya. Bueno, eso es lo que... ¿Cómo sabes que se está conservando masa, se está conservando cantidad de movimiento? Eso no lo sabes. Hasta hacer un análisis. Se ve, es muy espectacular. Eso sirve para la fe. Seguramente ya te compraste una tarjeta. Estás haciendo esas simulaciones. Sí, esa era mi duda, porque dije, bueno, sería muy real, pero lo que me acabas de, como dicen, de iluminar, es que puede verse muy bonito, pero no quiere decir que eso sea realmente física. Exacto. Porque de hecho a ellos se adueñan alguna tecnología que se llama physics. Dicen, no, pues esos son patrones físicos reales, así te lo ven en la mercadotecnia. Sí. Pero no, como dice Carmen, eso es muy útil en videojuegos. En videojuegos tienes que hacerlo rápido y se ve espectacular. Entonces simplifica las ecuaciones y tienes cosas muy claras. ¿Qué es lo que más usas para hacer este tipo de visualizaciones? ¿De visualizaciones? Y De simulaciones. De simulaciones, todo esto, toda la programación, la hago en C++. Pues aquí la gente se preocupa, no le gusta mucho eso, pero que no me gusta nada. No les gusta lo que yo hago. Bueno, uso lenguaje C++ para programar todos los algoritmos. Uso el paradigma de programación orientada a objetos, porque eso me ayuda a organizar mejor mi código. Ahí debo de poner atención en muchas cosas que pueden generar ineficiencia. Pero eso está bajo. Con eso, pues, resuelvo las ecuaciones. Cuando se tiene que hacer en paralelo, usamos MPI para comunicar procesadores. Actualmente ya estamos introduciendo también CUDA para usar las tarjetas gráficas. Y una vez que obtenemos los resultados, las visualizaciones que ahorita mostré se hacen con, por lo menos las estoy haciendo con OpenDex. También es un poco más fácil de utilizar. Pero también hemos usado uno que se llama Paradigm para lograr un poco de mejores gráficas. Y en algunos casos se han hecho programas con OpenGL, porque hay cosas que no se pueden visualizar. Aprovecho para mostrarles unas gráficas. Sí, estas gráficas son más o menos recientes. Espero que puedan salir en un artículo próximamente. Y yo les voy a preguntar, a ver si saben qué es. A ver. ¿Qué es eso? ¿Parece qué? Muy bueno. Pero no es cookie. No, está muy bien. De hecho, quien las hizo, está ahorita aquí, Nicolás, estuvo trabajando conmigo hace tiempo. De hecho, yo creo que tú vas a dar. Sí. Te va a tocar dar curso. Nicolás estuvo trabajando conmigo el año pasado. Y yo lo que estamos haciendo aquí es estamos tratando de entender el flujo. Y hay una técnica que se llama diagramas de Poincaré. Si no oído eso.
Es muy simple. Ponemos un punto del flujo y lo seguimos y lo volvemos a pintar después de que pasa un ciclo de todo el fluido. Y así lo hacemos. Pues ponemos, no sé, 1.000.000 de puntos. Todos lo seguimos. En este fluido particular se generan estas superficies que se llaman superficies invariantes. Entonces ahí están todos los puntos. Si un punto está en una superficie invariante, nunca va a salir de ahí. Entonces, haciendo este tipo de análisis durante muchos siglos, pues, obtenemos estas cosas. Estos puntos se llaman elípticos, pues, están alrededor de una elipse. Se llaman hiperbólicos, están en una hipérbola. Esto le da información de fluido. Entonces, en este caso, pues ningún software nos podría ayudar. Ningún software podría dibujar esto de manera adecuada. Entonces, le dije a Nicolás, oye, este es un programa acá muy chido. Sí, cómo no. Pues en 5 minutos lo tenía listo. Lo logró bastante bien. Yo creo que ustedes van a hacer lo mismo en poco tiempo. Una otra pregunta. ¿Aproximadamente cuánto tiempo tarda en todo el proceso de análisis y pues hacer 20 años. Más o menos como qué fluidos más reales aparte del petróleo analiza? Ok. Depende de muchos factores. Pero, por ejemplo, lo de petróleo, empezamos en 2011. Estamos casi a un año del proyecto y ya tenemos una solución. Ahí comenzamos con, bueno, ¿qué vamos a simular? ¿Qué leyes hay que aplicar? Modelo matemático, modelo numérico, implementación en código, y luego la visualización. Entonces, todo eso llevó un tiempo y en este caso llevó un año. Tenemos un equipo de 5 investigadores y un equipo de 9 programadores, que son matemáticos, físicos, ingenieros de todas las áreas. Y eso fue porque, bueno, nosotros no sabíamos mucho de petróleo. Empezamos desde lo básico hasta llegar a este tipo de civilizaciones. Con este grupo de expertos lo logramos en un año. Si tú lo quieres hacer solo, digo que te vas a tardar un poquito más. No sé, probablemente unos 3 años. O sea, cuando hagas una tesis de doctorado, vas a empezar. Modelo matemático, numérico, computacional, hasta que llegues a el software que resuelve ahorita las ecuaciones de los fluidos, que no son de petróleo, ese yo lo desarrollé también durante el proyecto de doctorado. Fueron 4 años. ¿Tenías otra pregunta? En cuanto a los fluidos, aparte del petróleo. Aparte del petróleo, estamos ahorita trabajando en un ejemplo de agua subterránea. Como estamos en el Instituto de Geofísica, nos interesan los recursos naturales. Entonces, estamos ahorita tratando de simular un acuífero que es contaminado por algún contaminante. Este es un ejemplo bastante sencillo, que es el primero que estamos haciendo. Esto representa el acuífero y aquí está la fuente de contaminante. Este es un proceso después de 2 años, cómo se va difundiendo el contaminante. Lo que sigue ahora es ponerle una fuente de contaminante aleatoria, porque eso es lo que pasa en el acuífero, y ponerle propiedades también más complejas a este dominio. Entonces esto se va a hacer un poco más complejo. También recientemente empecé a hacer algo de la simulación de un lago que tiene ciertas propiedades, pero que hasta abajo está muy frío y arriba está caliente. Eso lo que hace es que no se mueva nada, las condiciones están como que al revés. Pero la investigadora con la que estoy trabajando dice que hay movimiento. ¿Cómo es que pasa eso? Lo que pasa es que en invierno esto se enfría mucho, se enfría más que lo que está aquí abajo. Entonces eso hace que cambien las propiedades, entonces sí se empieza a mover. Es lo que estamos ahorita tratando de simular para comprobar la teoría. Y hasta ahora pues son reales.
Método numérico, hay muchísimos métodos. Hemos probado uno que se llama diferencias finitas. La mayoría lo hemos resuelto con otro que se llama volumen finito. Y algunos los hemos resuelto con elemento finito. De esos tres, volumen finito es el que tiene las mejores características porque se llama conservativo. O sea, tiene mucho que ver con las leyes físicas. Es el que más usamos. No se han habituado a tratar de hacerlo como métodos libres de Maya. Sí. Ese es un tema muy nuevo y sí hemos resuelto cosas con métodos libres de Maya. Y una de las cosas de las ventajas de esos métodos es que no tienes que generar la Maya. Pero cuando tú generas el sistema ya discreto, el sistema es muy difícil de resolver. Es lo que se llama mal condicionado. Entonces, en vez de generar una malla, tú te enfrentas a un problema de ahora cómo resuelvo este sistema de cosas. Está mal condicionado, te cuesta más trabajo. Tiene sus pros, pero sí hemos tratado. De hecho, hicimos también una interpolación, funciones radiales, que tiene que ver con métodos de Maya. Eso se hizo para el volcán Chicxulub. Y eso es algo que ustedes nos van a ayudar, ¿no? La visualización. De hecho, la debo tener, voy a presumir todo lo que tengo. Voy a cambiar. Esta es una vista del cráter Chicxulub. Supuestamente se siguió a los dinosaurios, pero con una técnica de gravimetría se obtuvieron algunas posiciones de dónde había impactado el volcán, y usando técnicas de funciones radiales se logró hacer una interpolación y se está haciendo este tipo de ejercicios. Este es un alumno que está por graduarse en ingeniería física. Ahí está. Ya van a aprender que funciona. ¿Alguna otra pregunta? Son las 3 y 7. Una pregunta. ¿Preguntas, Carmen? ¿Cuántos hectáreas con Todos. Hazme una lista de todos. Todos los que. De hecho, ahorita tenemos muchísimos proyectos. Lo que nos hace falta es gente preparada en estos temas. Porque alguna vez los alumnos salen de la licenciatura y este tipo de cosas pues no se las enseñan, no saben qué hacer. Ustedes son afortunados en este tipo de cosas, aprovechen. Cuando terminen yo sí voy a buscar esclavos. Mucha gente que me ayude para que terminen sus tesis o hagan maestrías o muchas formas de colaboración. Gracias por su atención, espero